Díaz, el presente, profesor de la Cátedra Libre de Cine Venezolano, periodista de profesión y por eso también con ciertos vicios de oficio, entre los cuales está justamente algo que le sirve bien a la cátedra, que es estar como muy atento y pendiente de lo que, bueno, sucede con nuestro cine en términos generales. Uno de ellos es que, siendo la cátedra siempre los miércoles, es buen momento para recordar las cosas que se estrenan en carteleras comerciales, porque eso que llaman la Semana Cine va justamente de jueves a miércoles. Hoy, o sea, de pronto si ustedes vieron por ahí, la están pasando en tal o en cual sala, puede que eso sea hasta hoy. ¿Por qué? Porque si no logran dar con el número promedio de espectadores que esa sala requiere, no se va a mantener allí en cartelera. Pero nuestra cita el día de hoy está programada, yo digo, al final se nos fue como armando y fuimos amasando una especie de ciclo en el que le pusimos la lupa a quienes interpretan más bien a los personajes que vemos en las películas. Estaremos hoy con Irabé Seguías, protagonista de Qué buena broma, Bromelia. La película de hoy, si es un largometraje de ficción, viene a ser el segundo que estrena su directora, Efterpi Charalambidis, que ya la tuvimos acá. Ese nombre que de pronto a nuestros oídos suena un poquito exótico, es justamente porque ella es de origen griego. Antes de esta película había estrenado Libertador Morales, El Justiciero. Quizás algunos por ahí la han visto, tiene referencia de ella, con Rafael Gil haciendo el papel de un motorizado bastante peculiar. En ese caso fue una película alrededor de la figura del Libertador, como, bueno, muchas de las producciones que en algún momento se estuvieron gestionando desde la Villa del Cine, institución que, valga decir, ahora tiene nuevo presidente, Vladimir Sosa Sarabia, que era quien estaba o quien sigue estando. Veremos cómo termina eso en la Cinemateca Nacional. En este caso, esta película que se estrenó hace apenas unos 3 años, un poco más quizás, bueno, estaba atravesando justamente, y creo que nos ha pasado con varias esas cosas que tienen que ver con pandemia, con también recuperación de la propia asistencia a los cines después de eso, que tiene varios temas ahí como particulares que bueno, por ejemplo, obviamente el interés de la mirada femenina dentro de nuestro cine, algo que la verdad que caracteriza bastante a la filmografía venezolana, más allá de lo que uno pudiera pensar. De pronto de eso podemos, por ejemplo, hablar también con Irabé, quien nos acompañará al final de la proyección. Pero también algunas cosas como, por ejemplo, la infancia, la maternidad, las condiciones o necesidades especiales. Así que hay algo también que de pronto podemos cruzar con experiencias como la Especial, que fue un largometraje que también vimos acá, o cuando nos visitó el profesor de la EMPA también, por cierto, porque además está participando en algunos de sus diplomados ahorita, Ignacio Márquez, y su trabajo con niños que tienen síndrome de Down, por supuesto todo lo que tiene que ver con el romance, el amor, la pareja, y las expectativas sociales alrededor de eso. Eso lo vamos a poder ver aquí en esta película. Qué gustazo estar aquí con ustedes. Mira, en cuántos corazones, yo iba a contar la hora aquí, no te digo. Está bien, se llama Reflejo Condicionado. Es bellísimo, bellísimo poder tener este encuentro con todos ustedes tan jóvenes, tan valiosos, tan motivados, tan estudiantes de cine. Qué chévere. Feliz día, feliz encuentro. Bueno, fíjense, y además yo creo que nosotros, Irabé, ahorita estamos como se fue armando de alguna manera un ciclo en el que hemos invitado a intérpretes. Ya tú habías trabajado con Efterpi antes, ¿verdad? En un cortometraje.
Y sé también que hay mucho de ella misma en esta película, ¿no? De alguna manera. Entonces, ese amasado de armar ese personaje tiene que haber sido también un gran reto, ¿no? ¿Cómo lo asumiste? Y como siempre les digo, por supuesto, ya abrimos las preguntas, simplemente es levantar la mano, nos acercamos por aquí por la esquinita que va a haber un micrófono para que nos escuchemos mejor, dicen su nombre y las planteamos, pero podemos comenzar de pronto por ese. Bueno, respondiendo un poco a tu pregunta, sí, muy sabroso trabajar con Sterpi Charalambidis. Esta es la segunda película en la que tengo la oportunidad de trabajar con ella. La primera fue un cortometraje que se rodó en el año 2002, que ella vino a hacer aquí a Caracas. En ese momento se estaba planteando su tesis en la Universidad de Columbia, donde hacía sus estudios de cine. Y se llamó El Chancecito. Ojalá tengan oportunidad de verlo. Está en línea. Si lo buscan, lo van a encontrar. Sí, en Vimeo está. Y entonces, en eso yo no la conocía, no había tratado con ella anteriormente. Y fue media Caracas a hacer ese casting, a mí me convocaron y bueno, quedé. Así que por una parte voy avanzando con decirles que jamás pierdan la oportunidad cada vez que se les presente a los que les gusta la actuación, hacer un casting. Porque uno siempre dice, bueno, no estoy en perfil, no voy a quedar. Hay como 200 personas ahí, seguramente no quedo. Bueno, es verdad, tiene 99% en contra. Pero si te sacas el ticket, lo haces, ¿ok? Es igualito, como no me gano la lotería, pero usted la compra, no la compro, entonces no te la puedes ganar nunca. Así que haga casting. Y yo digo esto porque mi personaje, dicho por la misma directora, para entrar en tema de la actuación un poco, no estaba en perfil, yo no estaba en el perfil. Esa Coromoto, que es la protagonista del Chancecito, era una mujer, una muchacha bajita, delgadita, morenita, criollita, y apareció este detalle de persona. Pero bueno, en ese momento le di, en el desarrollo de mi prueba, le di lo que ella estaba buscando. Y a pesar de que un director ya tiene más o menos o muy planteado lo que quiere y a quién quiere, pues cuando hace casting es porque le queda una duda, si no llama directamente al actor. Y entonces, y a eso me voy a referir después. Y yo hice mi casting, les repito, con media Caracas, con todas las actrices, las más ranqueadas y las menos también. ¿Y qué? Y fue una experiencia muy feliz. Ese cortometraje se estrenó en Los Ángeles, en Nueva York, y luego hizo un viaje bien interesante por festivales nacionales e internacionales, ganamos premios, El mayor premio es la amistad, es la hermosísima amistad que a partir de ese momento se generó, es este andar en la simpatía por el arte, en el amor por el cine. Y años más tarde, después de haber cultivado esa amistad, y cuando digo años más tarde, bueno, un montón, quizás 15, 16 años más tarde, un día llegó a mi casa con un guión y me dijo, mira, yo quiero que tú leas esto. Y yo, bueno, está bien, muchísimas gracias, Yo te doy mis notas. Yo me siento muy honrada de que me entregues tu proyecto para leerlo. Yo te voy a decir qué me parece. Y esto sucedió después de muchos cafés, muchos 31 y 24 de diciembre juntas, muchos dolores de madres perdidas, de madres de dolores familiares, de muchas cosas que les pasan a los amigos, más allá que nos pasa a las familias, porque hay amigos que se convierten en familias y eso ha sido así. No siempre es el caso, pero afortunadamente en nuestra experiencia. Y bueno, y resulta que yo abro aquel guión y dice... Qué buena broma, Bromelia. Y dice, para Irabé, amiga hermana, ¿quieres ser mi Bromelia? ¡Ah! Imagínate.
Qué sorpresa tan maravillosa. Esa mujer me estuvo haciendo casting de cerquita, respirándome en la nuca, como quien dice, de manera coloquial, y me ofreció la oportunidad con la que sueña todo actor, al menos una vez en su carrera, que es protagonizar una película de una manera tan contundente como se manifiesta el personaje de Bromelia en la trama de la película, ¿ok? Y bueno, y de allí un gran trabajo sobre la idea de un guionista. Está el trabajo del actor de desmenuzar ese personaje, de darle carne, energía, voz, manera de caminar. Todo lo que no está escrito en el guión, que es tu punto de partida, ya es trabajo del actor. Poner todo su empeño en crear esa piel para el personaje. Les repito, cómo respira, cómo mira, cómo camina, qué le gusta, toda esa historia paralela que tú le escribes, la historia del personaje, es importantísima para poder apoyarte allí y darle verdad a ese personaje dentro de la historia. Y además creo que, bueno, en cada película termina siendo algo para la eternidad de alguna manera, ¿no? Y acá también, pues eso, ¿no? Compartiendo con grandes compañeros intérpretes también. Bueno, el propio Rolando Padilla, María Cristina Lozada, estaba ahorita sacando el cálculo, creo que va por 83. por lo mínimo. Y bueno, tantísimos otros, esos son sí, nosotros que somos los muchachitos, ya estamos cercanos a los 60. Imagínate la maestra María Cristina, claro que debe estar en sus 80 y tantos años, y tú nombras esto y me disculpas, pero quiero ir adelante porque sé que el tiempo es corto y me gustaría compartir lo más posible. Una de las cosas que más disfrutamos es el viaje con los compañeros, el viaje de descubrir. En ese descubrir y en ese trabajar en un personaje y en una obra escrita y en todo lo que ya está planteado, pues no te vas a salir de contexto, está la convivencia con tus compañeros, el respeto desde tus compañeros de elenco hasta los técnicos, los jefes de área. Aquí mismo está la profesora Tania Pérez, que fue la directora de arte de esta película, un trabajo hermosísimo. Y Tania estuvo al frente de una camada de estudiantes de cine, muchos de ellos de la UNEARTE en ese momento, porque estamos hablando que esta película se rodó en el año 2018 y estábamos en plena crisis de la diáspora en Venezuela y mucha gente, por un motivo o por otro, se fue del país, y entonces era bastante difícil mantener, fíjate, el trabajo para los productores, mantener el staff en la película, y los jefes de área se apoyaron de sus estudiantes y de muchos muchachos que estaban dispuestos a incursionar en las distintas áreas: producción, maquillaje, arte, que abarca por supuesto vestuario, maquillaje, utilería, ambientación, todas estas cosas. Y ellos vinieron a nutrir el equipo y fue una experiencia maravillosa. De allí salieron, no te digo, volando, y se insertaron directamente en el quehacer del cine venezolano, ya desde producción, como profesionales incluso en otras producciones. O sea, de ahí yo creo que aprendí fíjate, donde uno no ve la oportunidad, a otro se le abre el camino. Desde ahí parte mucho un programa que es muy exitoso, digo, la experiencia y la vivencia es la génesis de ese aprender haciendo, que es un programa del SENAC ahora mismo que brinda esa oportunidad a los jóvenes, claro, dentro de otro contexto ahora, pero que la producción más reciente de Sterpi, entiendo que entonces ya incorpora esa figura. Es un aprender haciendo, sí. Se llama Todo lo que brilla,
y bueno, está en proceso de postproducción. Su tercer largometraje está Libertador Morales, el justiciero, Qué buena broma Bromelia, y ahora mismo como largometraje está Todo lo que brilla. Y bueno, no, y además aquí los muchachos de la EMPA han tenido oportunidad ya también de participar en algunos de esos Aprender Haciendo. En el caso del maestro Alfredo Anzola, integraron algunos estudiantes de la EMPA ese equipo. Pero acá, incluso a nivel de las jefaturas de equipos y demás, ¿no? Tienes gente como Carlos Marchán que tiene una gran experiencia. Pero, por ejemplo, entiendo que la directora de fotografía es una muchacha bastante joven, Sí. que además compartió también esa responsabilidad en especial, que hay temáticas Ignacio comunes. Márquez, sí. Ella se llama entonces, Amanda Pérez. Eso, ¿no? Amanda. Maravilloso. Y Alejandra Brito como jefa de producción también, conjuntamente con Carlos Marchán. Es un grande ojalá lo tuvieran oportunidad de compartir con seguro con vamos Carlos, a traerlo por allí en alguna porque ese es un área bien sensible, interesantísima, porque sin un buen productor usted no tiene película, sin le dicen el codo de hierro, no le digan cuando venga que lo delaté, sí, pero qué interesante es tener una persona que con tanta responsabilidad lleva adelante el dinero de un rodaje, en un rodaje, ¿no? Y que sepa cómo es el tema del catering, que es donde se va tanto dinero. Y que va a tener que asumir retos. A veces es como casi una broma interna el decir, bueno, una película en la que hayan niños, en la que hayan animales, y además son como pobre Carlos, aquí había niños, había animales, flores por montón, porque así hay algo que es costosísimo, ¿no? En cine son las fiestas, y aquí hubo piñatas, bodas, flores, y Carlos cada vez que le decían, mira, Tania le decía, mira, necesito tantas docenas de rosas para la fiesta, y que, ay, Dios mío, literalmente sordía, ¿no? Entonces, y entre los intérpretes hasta este perrito de tres patas. Arias, sí, se lució. Por supuesto, bueno, el mismo Matías. El proceso con Matías Mejías, que hace el papel de Benito. Todo esto tuvo un preámbulo. Tuvimos bastante tiempo trabajando cómo estructurar cada parte sensible de la película, cómo es el trabajo con niños down. Tuvimos que entrevistar a través de la directora, por supuesto, y todo el equipo. Fuimos a varios centros como Apoyec, estuvimos, bueno, la gente de Fundadown, de Apoyec sobre todo, entrevistamos parejas con niños down y un poco las historias, probamos a ver cuál de esos niños podía ser el hijo mío y de Rolando, ¿no? O sea, quién se parecía más y quién tenía la capacidad de prestar atención a los ejercicios. Todo ese tema de te vas y te sientas bravo y agarras la tarjetica y la besas, o te sientas bravo y haces así, que me causó mucha ternura, que a ustedes les dio risa, pero desde la ternura, ¿no? Como que mira, el carricito se puso bravo, ¿no? Porque la mamá lo regañó. Todo eso fue un trabajo importante, fue un trabajo con los padres, el tema de las escenas de la piñata, que son bien complicadas porque ellos no están actuando. Para los niños down hay un reporte verdadero de lo que están viviendo. Entonces hubo con especialistas y consensuadamente con sus padres, el equipo trabajó en función de no vulnerar la psicología y los sentimientos del niño. Igual el tema de Aira, la perrita de la película, que hace el papel de Petunia. Bueno, también fue un trabajo en equipo, crear el vínculo
porque sabes lo que es manejar un animalito, por más manso que sea, en pleno centro de Caracas, que te lo eches encima y además te montes en una moto y todos los autobusetes te pasen y te pegan unos cornetazos al lado, mínimo te come la cara, ¿no? Es verdad, porque por instinto ellos se asustan. Entonces hubo que trabajar todo eso y eso lleva un gran tiempo. Y además, que en eso que yo digo que en una película siempre quedan eternizadas cosas, es aún más especial. Los cameos son siempre como significativos, ¿no? Pero aún más, por supuesto, el que Aquiles Báez haya estado en la película. Aquiles Báez es el responsable de toda la música, como de otras tantas películas, además, porque él ya en esa familia había ya mucho que hacer cinematográfico, ¿no? Pero además entonces que lo tengamos allí siempre para tenerlo presente, pero que lo podamos ver es también muy, muy especial, ¿no? Y yo digo muchas veces eso, la música, como no está en el rodaje a veces, suele agregarse quizás después, en ocasiones sí se prepara antes, pero en una película está como en eso de la postproducción más bien, quizás la música, como el propio montaje Aquiles que es el escoger todas esas cosas fue un que personaje terminan estando allí. bastante activo dentro del proceso de Bromelia. Una fortuna tenerlo una vez más. Él era, digamos, fue el compositor fetiche de la directora. Él también compuso la música del Chancecito, de Libertador Morales, el Justiciero, y luego de Bromelia. Entonces, Aquiles es un gran hermano, un hombre tan talentoso, un venezolano que no digo que fue, sino que es gloria del país, que nos abrió camino dentro del mundo del arte, no solamente de la música, sino trascendiendo como gran artista a todos los venezolanos. Sí, lo tuvimos en cameos. El cameo, mira qué importante, en la película hay presencia de tantos grandes actores de este país, de teatro y de cine, que pues como se dieron cuenta, se centra la trama en la dinámica de una familia, ¿ok? Es bastante cerrado. La dinámica de una familia, aparece una amiga también ahí a jugar un rol importante, y el amor, que es Rolando, pero más allá es tímido la participación de otros personajes. Bueno, el amor o el desamor, exactamente, pero el amor. El Pedro ese. Y fíjense qué importante, reitero esto, la fe y el respeto a sus propias carreras, y también con la película y con todos nosotros como elenco, de cada compañero que, teniendo carreras tan connotadas, les pareció sabrosísimo hacer un cameo, que es el llamado de un día, estar en una sola escena, y eso dice mucho de la calidad y de la cercanía de los actores venezolanos, de los actores que bien entienden su rol. Y pues tenemos el mismo Aquiles, tenemos a Costa Palamides allí haciendo un cameo, a Yulika Kraus, bueno, hay tanta gente hermosa. El mismo a Rafael Gil. ¿Ah? El mismo Rafael Gil. Rafael Gil, que protagonizó la película anterior de Efterpi, e hizo un cameo en la película y se lo tomó con toda la responsabilidad del caso, porque él es un hombre maravilloso y un actor extraordinario, y aprendió cómo dirigir, tú sabes, los coros, y se metió en su personaje. Que en paz descanse Ludwig Pineda, nos acompañó, el cura de la iglesia. Uno de los momentos más bellos de la película, cuando aparece esa coral arcoíris a enamorarnos, a cantarnos y a modificar de muchas maneras esa decisión de Bromelia, y afianza el amor
y las ganas de tener su hijo, en ese momento se termina de producir el quiebre a favor de la maternidad, ¿no? Sin juicios. Es una elección. Si quieres, tienes a tu hijo; si quieres, no lo tienes. Es elección de la mujer. En este caso, ella eligió que sí. Y modificó su vida en función de las circunstancias, y lo que para otros era una dificultad, allí ella halló su mayor fortuna, su quiebre en positivo para construir el verdadero camino de su vida con lo que ella realmente quería. Un hogar, su floristería, quería tener un hijo, no se le dio la pareja sentimental, pero comprendió al final, y la vemos dar la vuelta por fin, después de tanta búsqueda, comprende al final que ha sido exitosa las decisiones y que ahí está lo que ella realmente quiere, y aquello quedó en el pasado. Sí. No, y yo me supongo que han pasado unos cuantos años de que se rodó, tantos más de que se estrenó la película, pero también te ha brindado, ya quizás en lo personal eso, tantísimas oportunidades de ver la reacción de públicos además muy variados, ¿no? Yo Muy estaba así variado en el mundo. como chequeando por lo menos, y bueno, ya con decir la India es una cosa ya bastante, que incluso culturalmente uno pudiera pensar que hay códigos distintos, ¿no? O las convenciones sociales Increíble. son Mira, distantes. en la India, cuando yo estuve en el Festival Internacional de Cine de Goa, que es uno de los más importantes de toda Asia, a mí me pasó algo, mira, maravilloso. Yo estaba incluso fuera del área del festival. Estaba en un malecón, ¿ok? Viendo el río, como cualquier otra transeúnte. Estaba viendo el paisaje y se me acercó una pareja que había estado en la función y me reconoció que yo era Bromelia, y bueno, y hablando, tú sabes, de la película, y yo no podía creer, porque es alucinante. Estamos hablando de la India, quizá el país con mayor población del mundo, ¿ok? Que se debate entre China e India. Realmente grande que te ocurra algo como eso, ¿no? Que en ciudades tan movidas, tan pobladas, alguien te para en la calle y tú no eres el actor de la televisión de allá de Bollywood ni de nada de esta cosa, y que tenga un reporte tan positivo. También me pasó en un mercado en Argel, cuando fuimos a presentar la película en Argelia. Había salido yo en un programa de una revista matutina en un canal de televisión local, y bueno, y me paró una señora en el mercado y me cayó a besos. Que ya se sentía identificada con el tema de la película, y entonces medio en francés, medio en árabe, que eso sí no lo entendí, haciéndole mal honor a mis raíces, pero no hablo árabe, pues, y bueno, y tampoco francés, pero entiendo lo que te permite no pasar vergüenza. La pues. cosa romance ahí de la lengua. Pero fue muy bello, y sí ha dado tanto. Yo creo que una de las cosas, si me permiten, una de las cosas que en general, no solamente a mí como protagonista de esta película, sino a todos, nos ha dado una extraordinaria satisfacción, ha sido el reporte, el cariño del público. O sea, hay varias maneras de ver los premios. Está el premio de los festivales, de los certámenes, que te reconocen las academias, que te reconocen los entendidos. Pero yo siento que hay algo que priva, que es la parte humana, porque principalmente trabajamos para eso. Y creo que esta es una película que llega al corazón, y con la cual la gente se puede identificar, y que le mueve las fibras más hondas, porque a pesar de que algunas opiniones puedan irse hacia, bueno, es una película un poco melodramática, la directora no tiene ningún problema con que se le asocie, lo ha dicho públicamente. Sí, ¿por qué no? El melodrama es parte de la vida, nosotros somos melodramáticos, todo basta que nos pase un problemita, que el novio nos deje embarcado, ¿verdad? Ajá, pues como, ay, se me acabó la existencia. Manejamos ese código muy bien, pero más allá de eso,
hay que ver que siempre vamos a ir a la esencia de lo profundamente humano y es lo que nos conmueve. Y aquí tenemos a una mujer sencilla, sin los estándares de belleza de las portadas de la revista Vogue o de la revista Cosmopolitan, pero que es lo más cercano a la mujer común en sus acciones, en sus apetencias por la vida, en lo que hace y quiere hacer. Ella no quiere ser millonaria, ella no quiere operarse y sacarse 2 costillas, ella quiere adoptar a su perrita, ella quiere tener una floristería, quiere tener una familia, quiere un amor que la quiera. Eso es todo lo que ella pide de la vida y básicamente nosotros queremos realizarnos en lo que más nos gusta y tener un amor, porque la vida sin amor es como tan aburrida, nos casemos o no nos casemos, o sea, no tiene que ver, pero ese punto tan humano de la película es lo que nos hace que pasados los años, esto se estrenó en el 22, la primera película que se estrenó post pandemia, difícil momento, la mitad del aforo estaba cerrado, toque de queda a las 6 de la tarde y aún así permanecimos 7 semanas en cartelera. Lo hicimos bien, chicos, pero bueno, toca hacer el trabajo y creo que pasados los años te para la gente en la calle y te abraza, sobre todo las madres que tienen o las familias que tienen a un niño Down o que tienen un niño con alguna condición a las que les ha llegado muy hondo y te abrazan y te dicen, te dan las gracias porque exista la visibilización de esta temática dentro del cine venezolano, porque es una variante. No, y además termina habiendo muchos temas tocados en la película, ¿no? Y, o sea, hoy mismo vemos, por ejemplo, cómo si ya ampliamos la cosa del cine venezolano al latinoamericano, yo digo, yo vi Belén hace no mucho y ahorita resonaron cosas justamente porque, bueno, mira, aquí hay un tema que también es común, ¿no? Y eso, hay posiciones, hay situaciones que presentan distintas aristas de problemas que son comunes y que como sociedad tenemos que lograr enfrentarlos para poder llegar a acuerdos y seguir adelante, ¿no? De alguna manera. Yo siento que Bromelia tiene mucho que seguir diciendo, ¿no? Que es quizás lo interesante justamente de cada oportunidad que hay de que la película se encuentre con nuevas audiencias. Como verás aquí, en términos generales, nuestros estudiantes son más bien bastante jóvenes, y incluso eso me iba pensando al ver la película. Yo digo, bueno, sí, aquí a veces, qué sé yo, las escenas de pasión y de amor pueden sonrojar incluso a estas jóvenes espectadores, pero además es justamente incluso un amor maduro, ¿no? O sea, maduro quizás no en la forma, sino en los involucrados. La madre les dice, ustedes ya están maduritos, como viejitos, apúrense, cásense. Esa es la sociedad que te empuja a hacer las cosas al tiempo en que te marcan los esquemas. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque tienes que estudiar a tal edad, graduarte a tal edad, estudiar además lo que dicen los demás. Y casarte y tener un hijo, o sea, en ese orden, pero no te puedes casar si no tienes el apartamento. Mira los esquemas, mira estos códigos, esto es lo que nos dicen siempre. Y la vida normalmente no termina así, no se elige así. Además es fabuloso. Y yo celebro y pongo el ejemplo de la ruptura de esos patrones sociales a lo que te inducen, porque aquí, y felizmente hoy en día existen escuelas de cine. Esto hace unos años no era posible. Hay que ir atrás. Hay que ver lo que se hace fácil hoy en día, las decisiones que tú crees que puedes tomar fácilmente han costado muchísimo esfuerzo de gremiales, políticas de Estado. Bueno, hay muchos factores involucrados en esto, pero de seguro algunas personas que están aquí o muchas personas de las que están aquí, y por eso tienen que ser los mejores en lo que hagan.
Seguramente sus padres querían que fueran médicos, abogados, arquitectos, ingenieros, pero cineastas, actores, mira, camarógrafo, ¿y por qué no? Dios mío, qué desgracia, mi hijo se me va a morir de hambre. Están rompiendo paradigmas dentro de su propio núcleo familiar. Entonces, tienen un reto, ser los mejores, porque nadie les obligó a estar aquí. Nadie les obligó a estar aquí. Están contracorriente como el salmón. ¿Ok? Destáquense, sean los mejores, luchen por aprender lo más que puedan de cada uno de sus maestros. El placer de tomar la oportunidad en su justa medida y en su justo momento, el aquí y el ahora. Bueno, yo creo que con eso podemos cerrar. Si hay...